Hola, otra vez gracias por conectarte a ver este video acerca de 15 de las 3000 palabras más importantes del inglés. Hoy practicaremos la pronunciación de 15 palabras que tienen que ver con estados de ánimo y algunos verbos que se pueden usar para sugerir qué hacer dependiendo de cómo nos sentimos. Si estamos cansados, estamos con hambre, etcétera, etcétera. La primera palabra, antes de empezar con la primera palabra, me estaba olvidando, quiero recordarte que visites mi página web, mi blog, que te suscribas a YouTube si no lo has hecho y activa las notificaciones. También puedes seguirme en TikTok, Facebook o Instagram. La primera palabra. Antes de la primera palabra, creo que la memoria me está fallando el día de hoy. Bueno, en TikTok me han estado preguntando bastante acerca de qué son los símbolos fonéticos. Entonces, antes de empezar con la primera palabra, queremos recordar que los símbolos fonéticos se usan para hacer, por decirlo así, la escritura de la pronunciación. En inglés, las palabras se escriben de una forma y se pronuncian de otra forma. Entonces, los símbolos fonéticos son como la escritura de la pronunciación. Las palabras que veremos hoy nos concentraremos en tres cosas. La primera parte o la primera sección de cada diapositiva tendrás la traducción al español. La siguiente sección de la diapositiva tiene la escritura en inglés de la palabra. Y la tercera sección de la diapositiva tendrá la pronunciación en inglés usando símbolos fonéticos tomados del diccionario Merriam-Webster. Ahora sí, la primera palabra. La primera palabra se escribe con 7 letras, pero se pronuncia con 6 sonidos. Está dividida en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la sílaba de la izquierda, la primera sílaba, contando de izquierda a derecha. ¿Cuál es la vocal en la primera sílaba? Aunque se escribe con I, no es una I, es schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. Es O, O. Y en la última sílaba, tu vocal es una I fuerte, representada por la E con el sombrerito arriba. ¿Cómo pronuncias la palabra sediento en inglés? Thirsty, 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 thirsty. Bien, veamos la segunda palabra. Hambriento. Se escribe con 6 letras, y también se pronuncia con 6 sonidos. Está dividida esta palabra en 2 sílabas. La fuerza de voz va en la primera sílaba contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba, aunque en la escritura va una U, en la pronunciación tenemos una schwa. Es la schwa, aquella vocal no es ni A, ni E, ni O. Mira esa consonante en la primera sílaba que parece una N con una cola. Esa es como la mezcla de una N con una G. Entonces el sonido es un sonido glotal que suena algo así como necesitas la nariz nasal y glotal, ¿ok? ¿Ok? No es fácil de producirlo, pero nos esforzaremos. En la siguiente sílaba, la segunda sílaba, tienes una I larga, representada por la E con el guión arriba. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Hung. ¿Sientes el sonido de la colita de la N? Hungry. Bien. La tercera palabra, cansado, se escribe con 5 letras y se pronuncia con 4 sonidos. También se divide en 2 sílabas. En la primera sílaba tienes el sonido de la I con el sombrerito, con el guión arriba. ¿Cómo pronuncias la I con el sombrerito? Ay. Y esa va a ser la sílaba que lleva la fuerza de voz, la sílaba amarilla en la diapositiva. En la segunda sílaba tienes el sonido de la schwa que está escondida y es opcional, y la R y la D. Art. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Tired. Siguiente palabra, aburrido. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 4 sonidos. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Bored. ¿Ves que no pronuncias la E final? Interesante.
La palabra número 5 puede significar caliente, o si estás hablando acerca de cómo te sientes, con calor, estoy con calor. Se escribe con 3 letras y se pronuncia con 3 sonidos. Se escribe con una O, pero la pronunciación no es con una O, es con una A gruesa. A. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Hot. Hot. Palabra número 6. Frío o con frío. Como cuando dices, uy, tengo frío. Se escribe con 4 letras y se pronuncia con 4 sonidos. ¿Cuál es la vocal? La O con el guión arriba. ¿Cómo pronuncias la O con el guión arriba? O. O. Es como O y W. ¿Cuál es la pronunciación de la palabra? Cold. Cold. No es con O, es con OW. O guión arriba. OW. Cold. Cold. ¿Ok? Es más larga que una O. La palabra número 7 es una frase, a decir verdad. Tenemos 2 palabras en una. No vamos a profundizar mucho en cuál es la S ahí que representa, pero estas 2 palabras juntas forman una frase que significa vamos a o hay que. ¿Ok? ¿Cómo pronuncias la palabra? Con una E. Let's. 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 Como cuando dices vamos a tomar algo, vamos a comer algo o hay que comer algo. Palabra número 8. Beber o bebida. Se pronuncia con una I corta, no es una I larga. Acá no ves la E con el sombrerito arriba. Recuerda, la E con el sombrerito arriba, con el guión arriba, es una I larga. Esta es una I corta. La I con el puntito. Y nota la N. Aunque no tienes una G en la palabra, en la escritura, en la pronunciación necesitas ese sonido de la G, de la colita. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Drink, drink, drink. ¿Ok? Número 8. Relajarse. 2 sílabas. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 6 sonidos. En la primera sílaba tienes el sonido de la I cortita. Re. Y en la segunda sílaba tienes el sonido de una A que se ríe. Acuérdate, esa A que no tiene sombrerito, que no tiene puntos arriba, es una A que se ríe. Para poder pronunciarla tienes que tirar los labios hacia atrás, hacia las orejas, como si estuvieras sonriendo. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Relax, relax. Relax. Si no sonríes, no te va a salir. La palabra número 10. Detenerse. Se escribe con 4 letras y se pronuncia con 4 sonidos. Se escribe con una O, pero la pronunciación no es con una O, es con una A gruesa. A. ¿Cómo pronuncias la palabra? Stop. 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 Por favor, no le agregues una E antes de la S. No digas stop. Stop. No, comienza soplando. Stop. Stop. La palabra número 11 puede significar, es un verbo tener, servirse, comer o beber. Se escribe con 4 letras y se pronuncia con 3 sonidos. ¿Cuál es la vocal? Es la A que se ríe, la que no tiene ni sombrero ni 2 puntitos. La A que se ríe. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Have, have, have. Palabra número 12, ver, como ver una película. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 3 sonidos. El sonido de la W, el sonido de una vocal y el sonido de la Ch. ¿Cómo pronuncias la palabra? Se escribe con A, puedes pronunciarla con una A fuerte o con una O también, no solo con la A. Entonces pronuncias la palabra watch. Watch, con A o si no con O. Watch, watch. Es casi parecido, ¿verdad? Pronúnciala así. Watch, watch. No te rías en esta palabra, ¿ok? Si no, no te sale. La 13, café, pero refiriéndose a la bebida, no al lugar al que vas a comer o servirte un café. Se escribe con 6 palabras y se pronuncia con 4, o se escribe con 6 letras, con 6 letras que estoy hablando. Se pronuncia o se escribe con 6 letras y se pronuncia con 4 sonidos. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Bueno, tiene 2 sílabas. La primera sílaba tiene una O
o también puede tener una O, una A fuerte, ¿ok? Y en la segunda sílaba tienes el sonido de una I larga, no es una I corta, es una I larga y fuerte. Está representada por esa E con el sombrerito. ¿Cómo pronuncias la palabra coffee? Coffee, o si no, coffee, coffee, coffee. Bien. Palabra número 14, un bocadillo, un snack. Bueno, ya la pronuncié. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 4 sonidos. ¿Cómo pronuncias esta palabra? ¿Con qué vocal la pronuncias? La pronuncias con la A que se ríe. Esa A que no tiene ni sombrero ni 2 puntos. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Snack, snack, snack. No le agregues una E antes, por favor. Y finalmente, otra vez casi se me sale la pronunciación antes de ver los detalles. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 4 sonidos. ¿Qué vocal tienes en la primera sílaba? En la sílaba de la izquierda, la primera sílaba contando de izquierda a derecha, tienes la U con los 2 puntitos. La U con los 2 puntitos significa U larga, ¿ok? Tienes que hacer la trompita para que te salga. Y tanto la I como la E se pronuncian como una sola vocal. El sonido es el sonido de la I larga, representada por la E con el sombrerito. ¿Cómo pronuncias la palabra? Movie. Movie. La fuerza de voz va en la primera sílaba contando de izquierda a derecha. Movie. Movie.